Oremos juntos. Dios Padre, Santo y Misericordioso, que nos ama. Nosotros vivíamos cometiendo pecados aliados de ti, pero tú nos tuviste misericordia y nos amaste, y Jesús recibió la maldición y el juicio en nuestro lugar. Y Él murió por nosotros, derramando la sangre preciosa y lavó nuestros pecados para siempre, y nos salvó sin ninguna obra nuestra. Y tú nos hiciste como tus hijos, y también nos diste la esperanza eterna, por la cual podamos entrar en el cielo eterno. Por eso te damos gracias. En ese tiempo, nosotros que fuimos rescatados por tu sangre preciosa, estamos aquí reunidos juntos aprendiendo tu palabra y alabando tu amor y tu gracia. Gracias por permitirnos esta santa reunión con el Señor. Creemos que tú estás con nosotros en este lugar. Míranos a cada uno de nosotros y llénanos con tu gracia, tu palabra y el poder del Espíritu Santo. Y guíanos para que seamos más perfectos cada día en el Cristo y podamos vivir siendo dignos de ser tus hijos y vivir conforme a tu voluntad por el resto de nuestra vida. Hay muchas iglesias nuestras en todo el mundo y hay muchos hermanos que están guardando su fe a pesar de muchas dificultades. Llénalos con tu palabra y con el poder del Espíritu Santo. También ayúdalos para que puedan predicar todos los días en cualquier dificultad confiando en ti y que puedan salvar a las almas perdidas. También te pedimos que tú perfecciones y renuevas cada día los que recién recibieron la salvación con tu palabra, para que ellos puedan vivir para tu gloria por el resto de sus vidas. Hubo un seminario en esa semana también. Creemos que tú salvaste a muchas almas. También cada semana está realizando el seminario en muchos lugares en Corea y también todo el mundo, y muchos están recibiendo la salvación. Queremos que tú operes para que ellos puedan vivir conforme a tu voluntad, perfeccionándose cada día por tu palabra y por el Espíritu Santo. Hay muchos predicadores y pastores que están evangelizando en muchos lugares de todo el mundo. Ayúdalos y llénalos con tu poder y con tu palabra para que ellos puedan cumplir tu santa obra en este fin del siglo. Señor, que nos da las palabras necesarias y nos enseñas el camino de donde debemos andar en cada tiempo oportuno. Ayúdanos y guíanos en este tiempo también para que podamos entender tu palabra, tu santa voluntad y los que debemos hacer para el Señor. En nombre de Jesús hemos orado. Amén.
la Biblia, busquemos la Biblia, San Mateo capítulo 7. San Mateo capítulo 7. San Mateo capítulo 7, versículo 13 y 14. San Mateo capítulo 7, 13, 14, dos versículos, leamos junto. Entra por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que va a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Hoy, escuchando el cántico del coro de nuestra iglesia, me hace querer seguir escuchando en vez de dar palabra. En himnos hay las enseñanzas de la palabra de Dios. También hay los testimonios de los salvos. Y también algunos himnos expresan nuestra esperanza y nuestro anhelo y nuestra oración. También nuestra resolución también. Primero, algunos salvos, habiendo experimentado la salvación, hicieron poemas explicando la verdad que entendieron y sus corazones firmes. Y después, otras personas le pusieron melodía a estos poemas. Así fueron creados los himnos. Por esta razón, al pensar una y otra vez en la letra de los himnos, podemos encontrar muchos significados y también nos conmueven. Por eso, espero que todos en sus casas canten mucho los himnos y también sobre todo los que los mediten. De verdad, nos da pena escuchar solo una vez el cántico de nuestro coro. Por eso es necesario que en la casa lo volvamos a escuchar por internet. Yo también, el sermón también debemos de volverlo a escuchar. Yo cuando leo un buen libro, lo leo 2 o 3 veces. En segunda o tercera vez lo leo subrayando y meditando. Si lo leo solo una vez, no me acuerdo bien de lo que he leído. Obviamente, aunque lo lea muchas veces, tampoco me acuerdo de todo, pero repitiendo algunos contenidos se graban en mi corazón. De la misma manera con los himnos y los sermones. He escuchado que algunos hermanos escuchan el mismo sermón varias veces en su casa. Es un buen hábito. Esta manera seguro ayuda mucho a nuestra vida cristiana. Hoy vamos a aprender la palabra de Jesús, San Mateo capítulo 7, versículo 13 y 14. Yo decidí el tema del sermón de hoy, la puerta ancha y la puerta angosta. La Biblia dice que el camino de los hombres es como el camino de un viajero. Levítico capítulo 25, 23 dice, pues vosotros forasteros y extranjeros. También en 1 de Pedro capítulo 2, 11 dice, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos. Peregrinos, es decir, un viajero que está yendo por un camino. Nosotros salvos no somos un viajero que está vagando sin rumbo fijo, sino somos los que estamos viajando hacia su destino fijo. O sea, tenemos el destino fijo. Por eso, según la Biblia, somos un viajero que viaja a su partida. Pero el Señor dijo que hay 2 caminos y 2 puertas ante todas las personas.
son el camino de la muerte y su puerta, y el camino de la vida y su puerta. Todos los hombres nacen siendo pecadores, apartándose de Dios, y han pasado por la puerta ancha y están caminando en el camino de muerte. Es un camino estrecho. Yo pienso que este mundo no es ni el cielo ni el infierno, sino es un lugar intermedio. No es cielo ni el infierno, es un lugar intermedio. Por eso, a veces podemos gustar el sabor del cielo y también a veces podemos gustar el sabor del infierno. ¿Por qué? En nuestra vida a veces nos pasa algo feliz y a veces algo triste y sufrido. Dios dijo que este mundo no permanecerá para siempre. Si vemos Hebreos capítulo 13, 14 dice, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. En este mundo no hay ciudad permanente. Dios creó al hombre a su imagen. Después le dio la vida para este mundo. Pero la Biblia dice, los días de nuestra edad son 70 años, y si los más robustos son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. En nuestra vida de 70 o 80 años, solo tenemos molestia y trabajo. Y nuestra vida pronto pasa y estamos volando. Entonces, ¿con qué cosa podemos jactarnos? A veces si decimos a los que tienen mucha edad, a los ancianos, usted ya ha vivido mucho tiempo, ya no ve bien, no escucha bien y su cuerpo ya no es el mismo. Si así decimos a ellos, entonces Hashem nos responde, nadie sufrió tanto como yo en la vida. Yo tenía mucho sufrimiento. Así ellos solo recuerdan el sufrimiento que tuvieron. Así en nuestra vida solo hay molestia y trabajo. Pero la Biblia dice que Dios no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Él no nos da aflicción a propósito, sino que nos permite para enseñarnos que en este mundo no hay felicidad ni reposo verdadero, ni paz verdadera. Adán cometió pecado y Dios maldijo este mundo. Y después de esto, los hombres tenían que trabajar y sudar para alimentar a su familia. Y las mujeres tenían que tener dolores para el parto y para criar a sus hijos. Así en nuestra vida está llena de sufrimiento y del trabajo. ¿Por qué Dios maldijo la tierra y dio el sufrimiento y el dolor a los hombres? Para que no vivan poniendo su esperanza en este mundo. Por eso, la Biblia dice, no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Es decir, que las cosas de este mundo no arrebaten su corazón. Porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La voluntad de Dios es recibir la salvación por la gracia y entrar en el reino de Dios. Pero la Biblia explica que este mundo no es un lugar donde viviremos para siempre, sino es un lugar temporal antes de ir al mundo eterno después de morir. Así que primero, los que no son salvos tienen que entender que ahora está yendo rumbo a la destrucción, apartándose de Dios. Y tiene que arrepentirse y después pasar por la puerta de la salvación, preparada por Dios. Así tiene que ir por el camino de vida. Si vemos, Jeremías capítulo 21 dice así,
Así ha dicho Jehová, he aquí pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. Dios puso dos caminos ante todas las personas, el camino de vida y el camino de muerte. Es decir, el camino que las lleva a la vida eterna y el camino que las lleva a la caída eterna. Así puso dos caminos ante todas las personas. Por eso deben escoger el camino de vida para vida eterna. Y también si vemos Proverbios capítulo 14, 12 dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Uno piensa que está en el camino de ir al cielo, pero al final va al infierno. Así dice, hay camino que al hombre le parece derecho. Así dice, ¿qué camino será este camino? Muchas personas creen que hacer bien la vida religiosa y creen en Dios fervientemente es el camino de ir al cielo, pero este camino las lleva al infierno, es el camino de muerte. Camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y también Proverbios capítulo 15, 24 dice, el camino de la vida es hacia arriba al entendido, para apartarse del Seol abajo. Los entendidos, o sea, los sabios, son los que encontraron el camino de la salvación, comprendiendo bien la voluntad de Dios por su gracia. Pero los necios creen que su camino es correcto, pero al final perecen para siempre. Al final tienen que ir al infierno. Los entendidos siempre piensan y confirman su camino con la palabra de Dios. Por eso su camino es hacia arriba y se aparta del Seol abajo. Y en San Mateo capítulo 7, 13, Jesús dijo que hay la puerta ancha y la puerta angosta. Esto no significa que están divididos los creyentes y los incrédulos. Yo antes, asistiendo a una iglesia, pensaba que San Mateo capítulo 7, 13, 14 explica que los que no creen en Dios y viven según sus deseos y viven cometiendo muchos pecados y viven siguiendo a este mundo, ellos están en el camino ancho. Ellos han pasado por la puerta ancha. Así pensaba. Y también, y los que están yendo a la iglesia creyendo en Dios y viven aprendiendo y obedeciendo la palabra, viven fervientemente para el Señor, ellos ya están en el camino angosto. Y ellos deben padecer por la causa de Jesús, porque el camino angosto no es un camino, es un camino duro. Así yo estaba creyendo. Pero luego, aprendiendo correctamente la Biblia, pude entender que el camino ancho y la puerta ancha y el camino angosto y la puerta angosta no son para dividir los creyentes y los incrédulos. Los incrédulos, obviamente, están en el camino de muerte. ¿Por qué? Viven apartándose de Dios y viven en medio de los pecados. El problema es que entre los creyentes hay dos tipos de personas. Hay dos tipos de personas entre los creyentes. Por eso, en San Mateo capítulo 7, 21, de 21 a 23, hasta 23, se los leo. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declaré, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad.
Yo me sorprendí mucho viendo esta palabra, leyendo esta palabra. Aquí dice, no todo el que me dice, Señor, Señor. Hay muchos que dicen, Señor, Señor. Sería bueno que todos los que dicen, Señor, pudieran ir al cielo. Pero no todos pueden ir al cielo, aunque dicen, Señor, Señor. También, en otra parte de la Biblia dice, porque todo aquel que invocaré el nombre del Señor será salvo. Pero esto no significa que solo diciendo Señor con su boca puede ir al cielo. Porque también dice la Biblia, nadie puede amar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Los que dicen Señor, Señor, obviamente son los creyentes. Había una señora que siempre decía Señor, Señor. Mientras caminaba, se cayó y dijo, Señor, Señor. También en la cocina, prendiendo la cocina, cuando el fuego quería apagarse, también dijo, Señor, Señor. Y también cuando alguien le dio una manzana, también dijo, Señor. Así siempre decía, Señor, Señor. Parece que tiene una fe grande. Si la Biblia diera que todos los que dicen Señor, Señor, pueden entrar en el cielo, entonces habría sido bueno. Pero dice, no todo el que me dice Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Un día yo mostré este versículo a una señora que era diácona de otra iglesia. Yo le dije, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Y ella me dijo que, claro, pastor, solo dice Señor, Señor con su boca y no vive fervientemente y solamente va bien a la iglesia sin corazón. Esta persona, obviamente no puede ir al cielo. Entonces yo le dije, pero señora, también aquí dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre está en los cielos. ¿Y usted ha hecho la voluntad de Dios? Sí, claro, hay que hacer la voluntad de Dios. ¿Y usted se ha hecho? Sí, yo he hecho la voluntad de Dios. Y le pregunté, ¿qué es la voluntad de Dios? Ella me dijo, siempre ir a la iglesia, orar mucho, toda la noche, trabajar mucho en la iglesia, servir al Señor fervientemente. Así ella me explicaba. Entonces hago una pregunta, haciendo todo esto, ¿puede ir al cielo? Si pudiera de esta manera, entonces, ¿hasta cuánto hay que hacer? Prueben hacer todo esto hasta la muerte y vean si puede hacerlo. Esta no es la voluntad de Dios. San Juan capítulo 6, 40 dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna. La voluntad de Dios es entender y creer en la gracia de la salvación que Dios cumplió por medio de Jesucristo. Que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna. Esto es la voluntad de Dios. La primera voluntad de Dios es recibir la salvación. Si es salvo, entonces, después también, por la voluntad de Dios, tiene que llevar una vida cristiana. Por eso, primero hay que ser salvo conforme a la palabra de Dios, conforme a la voluntad de Dios. También el siguiente versículo dice, muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Ellos no estarían mintiendo ante el Señor, porque realmente ellos hicieron todo esto. No profetizamos en tu nombre, significa que ellos eran pastores, predicadores y misioneros, y ellos enseñaban la Biblia. También ellos realmente pudieron echar fuera demonios, cuando ellos decían, demonio, te mando que en el nombre del Señor sal de ahí. Realmente salió. Es maravilloso, ¿cierto? Y hicieron muchos milagros. Ellos de verdad sanaron a muchos enfermos. Si de verdad hicieron todo esto, entonces podemos pensar que ellos podrían ir al cielo y recibirían mucha recompensa, ¿cierto? Pero el Señor dijo, y entonces les declaré, nunca os conocí. Dios que no los conoce, pero ellos piensan, el Señor nos conoce porque hicimos esto, otro y muchas cosas por Él. Seguro nos conocen, pero les dirán, nunca os conocí. Ellos tendrán mucha vergüenza. Conocer significa que ambas partes se conocen. Es decir, yo conozco a alguien y él también me conoce.
Si uno cree en Dios, entonces Dios también tiene que reconocer la fe de Él. El Señor también tiene que creer en Él, pero no lo cree. La Biblia dice, muchos creyeron en su nombre, pero Jesús mismo no se confiaba de ellos. Eso significa que Jesús no reconoció la fe de ellos. Por eso, Señor dijo, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Hacedores de maldad, o sea, ellos hicieron algo ilegalmente. Hay la ley de Dios para ir al cielo. Eso significa que Dios determinó una manera por la cual el hombre puede ir al cielo. Si es salvo, realmente entonces dirá al Señor, Señor, he hecho muchas cosas en tu nombre, ya tú me conoces, ¿cierto? Si es salvo, no dice esto. Ya tú me conoces, ¿cierto? Si es salvo, jamás dirá esto. Un himno dice, cuando esté en el cielo que yo siempre anhelaba, yo estaré ella confiando en la salvación y en la justicia de Dios. No estaremos ante Dios confiando en nuestra obra, ni en nuestra justicia, sino en la justicia de Dios. Y en la obra que Dios ha hecho con la sangre de Cristo. Entonces confiadamente estaremos ante el Señor. Aquí San Mateo 7, algunos creían que podía ir al cielo porque profetizaban, echaron fuera demonios, hicieron muchos milagros en el nombre del Señor. Era gran equivocación. Tenemos que saber que maravillosamente hasta los falsos profetas pueden hacer los milagros y pueden profetizar. Diablo también hace milagros en el nombre del Señor. Los falsos tienen poder por el cual puede engañar y llevar a muchos al infierno. Por eso, mucha gente los sigue maravillados por las obras que ellos hicieron. Pero aquí dice la Biblia, apartaos de mí, hacedores de maldad. Eso significa que el Señor no los reconoce. Si hay camino de ir al cielo, pero ellos no van por este camino, ni entran por esta puerta, sino van por otro camino y saltan por encima de esta puerta. Es ilegal. Ellos creían que podían ir al cielo y además podían recibir muchas recompensas. Pero el Señor les dijo, apartaos de mí, hacedores de maldad. Si creen y tienen fe, pero es una fe incorrecta. Hay muchos que creen de esta manera. Por eso, entre los creyentes hay dos tipos. Un tipo son los que pasaron por la puerta angosta y están en el camino angosto. Y otro tipo son los que pasaron por la puerta ancha y están en el camino ancho. Entre los salvos, los creyentes, sí hay dos tipos. En la Biblia también sale muchas veces acerca de esto. Entre los creyentes hay muchos que tienen la fe incorrecta. En Santiago capítulo 2, 19 dice, ¿ven que también? Tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. También los demonios creen y tiemblan. 20. ¿Más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Si tienen la fe y conoce a Dios y cree en Cristo y también explica bien el Evangelio, pero al ver sus vidas y sus obras, de verdad no son salvos. El cuerpo sin espíritu está muerto. Así también la fe sin obras está muerta. Con esta fe muerta no puede ir al cielo. También en Timoteo capítulo 1, 19 dice,
el apóstol Pablo dio a Timoteo, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Como un barco que naufraga en el mar, entonces todos mueren. Así es la fe incorrecta. Algunos dicen que tiene fe, pero tiene una fe incorrecta, una fe naufragada. Así podemos decir. Los salvos tienen buena conciencia. Algunos dicen que son salvos, pero no tienen buena conciencia, no tienen una conciencia limpia, diciendo que son salvos, pero a veces engañan a otros con las mentiras y también odian a otros. Y les digo que está mal lo que hace, pero no tiene remordimiento de la conciencia. Y dicen que pueden equivocarse porque son humanos. La fe sin buena conciencia es una fe naufragada. Pablo dijo, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. También, si vemos 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 7, 8, esta siempre está aprendiendo y nunca puede llegar al conocimiento de la verdad. Esta siempre está aprendiendo y nunca puede llegar al conocimiento de la verdad. Siempre aprenden, pero no saben ni entienden la verdad. No saben qué es el Evangelio. Algunos aprenden mucho en la universidad teológica, pero no saben nada. Yo también así estudiaba la teología, pero ahora no me acuerdo nada. Los pastores, los profesores que la enseñan, también enseñan solo con los libros. No es que ellos enseñan entendiendo la verdad, sino solo con los libros. Por eso la Biblia dice, esta siempre está aprendiendo y nunca puede llegar al conocimiento de la verdad. Y al final ellos enseñan contra la verdad y el orgullo entra en sus corazones. Por eso dice la Biblia, así también estos resisten a la verdad, hombres cortos de entendimiento, reprobados en cuanto a la fe. El pueblo de Israel fue un pueblo escogido por Dios, ¿cierto? Por eso ellos guardaban los mandamientos y el día de reposo y también diezmaban. Así hicieron muchas obras para Dios. Pero al final ellos rechazaron a Jesús, quien fue enviado por Dios. Era maravilloso. Por eso, en San Juan capítulo 8, 44 sale, los judíos dijeron que ellos son los hijos de Dios, pero Jesús dijo que no, su padre es diablo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Los judíos decían que eran hijos de Dios y que Dios era su padre, pero Jesús dijo que su padre era el diablo. Por eso los judíos querían matar a Jesús, pero de verdad el padre de ellos era diablo. Hoy en día también hay muchos que dicen que son teólogos, ellos son famosos en algunas iglesias, enseñan en la universidad, pero no entendieron la verdad. No saben qué es el Evangelio. Así que ellos aborrecen y persiguen a los que predican la verdad. Si leemos el libro de la historia del cristianismo, en Roma también el emperador Constantino perseguía y mataba a los cristianos. Pero un día él ha visto la cruz en su sueño y escuchó que haga guerra
con la bandera de la cruz. Y él se despertó de su sueño y él realmente hizo que era según lo que escuchó en su sueño. Y realmente él ganó con la bandera de la cruz. Por eso él se convirtió en cristiano. Y dice que cada día 3.000 de sus siervos fueron bautizados. O sea, él obligaba a sus siervos que se bautizaran. 3.000 siervos cada día. También yo predicaba en Ucrania, en Moscú durante muchos años. Y cada vez que iba a Ucrania, yo predicaba en Kiev, que es el capital de Ucrania. Kiev y Moscú son las ciudades grandes y son muy parecidas y son muy hermosas. En el centro de la ciudad de Kiev de Ucrania hay muchas iglesias ortodoxas rusas. También hay un río grande y hermoso. Cuando yo visité allá Kiev, yo escuché que en el tiempo antiguo un rey de este lugar creyó en Jesús y se bautizó. Y después obligaba a sus siervos que se bautizaran en este río. Pues ahí también empezó un falso cristianismo. Y también el emperador Constantino hizo un favor especial al cristianismo. Y también le dio una potestad especial al líder de la iglesia que estaba en Roma. Le dio un poder especial al líder de la iglesia Roma. Y dijo, el líder de la iglesia de Roma es la cabeza de todas las iglesias. Ahí empezó papalismo, el sistema de papal. Porque decía que como Jesús tenía 12 discípulos y Pedro era primero entre 12 discípulos. Y Pedro recibió la llave del cielo. Así también, si hay la cabeza de todas las iglesias. Por eso, el papa de la iglesia romana es sucesor de Pedro y el líder y la cabeza de todas las iglesias. Así empezó una doctrina muy rara de la iglesia católica. Y a veces entre el emperador y el papa de la iglesia chocaban y peleaban. Y el papa de la iglesia católica tenía poder grande. Y una vez un emperador de Roma tenía que pedir perdón al papa por 3 días arrodillado y descalzado. Así pasó una vez. En algunos tiempos el poder del papa superaba el poder del emperador. Así la iglesia católica podía tener el poder político. Con ese poder mataba a muchos cristianos. Porque los salvos que entendieron bien la verdad no seguían la enseñanza del papa. Por eso decía que ellos son sectas y los mataba quemándolos. La iglesia católica mataba a muchos cristianos diciendo que ellos son sectas. Y después, y el país y la iglesia quitaron la riqueza de ellos dividiéndolo en 2 partes. Eso lo digo porque está escrito en la historia de la iglesia. Si no, no lo diría. Así la iglesia católica mataba a muchos cristianos con su potestad. Ahora también muchas iglesias cristianas y muchos cristianos que no han renacido persiguen a los cristianos renacidos, a los hijos de Dios. Si les diera una potestad política, quizás en nuestra época también mataría a los cristianos verdaderos.
Y en España había un dictador. No me acuerdo el nombre. Ya lo tenía, pero se me olvidó. Bueno, ese dictador dio armas a los curas de la Iglesia Católica. Los permitió, los hizo matar a los cristianos. Yo fui a Madrid muchas veces. En Madrid hay un lugar donde está una cruz enorme, que es más grande en este mundo. Una cruz muy grande. De lejos también se ve esta cruz. Es el sepulcro de este dictador, Franco. Puso una cruz enorme encima de esta roca, una roca, y parte abajo de esa roca edificó una catedral. Y dice que hasta hoy en día los curas están haciendo misas ahí. Debajo del salón de esta catedral está el sepulcro de Franco, el dictador. También, al lado también está sepultado un siervo fiel de él. Yo visitaba allá algunas veces y cuando fui allá la tercera vez, yo escupí en el sepulcro de Franco. Escupí. Pero de lejos alguien me vio. Creo que era un guardia. Me sorprendí. Y él me venía a mí. Por eso yo fingí que no hice nada. Bueno, no me pasó nada. Pero ya excavaron el sepulcro de Franco de ahí. Porque muchos cristianos y muchos saben que él hizo muchas cosas malas, incorrectas. Han hecho muy bien que sacarlo de ahí, porque él dio armas a los curas de la Iglesia Católica y los hizo matar a los cristianos. Y los tiraron al mar de la parte norte de Madrid. Hay una roca de la parte del mar, ahí dice que él tiró a los cadáveres de los cristianos. Así muchos cristianos fueron matados. Esto ocurrió hace unas décadas años, unos poco tiempo años atrás. Ahora también, si le diera una potestad a la iglesia cristiana, entonces mataría a los cristianos verdaderos, a los hijos de Dios. Por eso hay muchos que quieren matarnos. Ellos dicen que son creyentes, pero se ponen contra el evangelio y persiguen la iglesia de Dios. En Gálatas capítulo 4, 29 dice, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. En nuestra época ocurrió esto. Un dictador les dio armas a las curas para perseguir a los cristianos. Si de verdad entre los creyentes algunos se ponen contra el Evangelio y persiguen la iglesia de Dios. Si es importante conocer a Dios y creer en Jesús, pero cree correctamente, es más importante. Como dice la Biblia, Romanos capítulo 10, 17, así que la fe es por oír y oír por la palabra de Dios. Uno debe ser salvo creyendo conforme a la Biblia y debe nacer de nuevo conforme a la palabra y viviendo como cristiano conforme a la palabra. Tiene que mostrar que es un real cristiano. Así puede ir al cielo conforme a la iglesia. Algunos creen que yendo a la iglesia puede ir al cielo. También algunos creen que el bautismo es una señal de la salvación. Pero si de verdad, sin nacer de nuevo, puede ser diácono, puede ser anciano de la iglesia y también puede ser pastor y teólogo, sin nacer de nuevo. En realidad, ellos se ponen contra el Evangelio y está llevando a muchos al infierno. Entre los libros que yo escribí, hay un libro que se llama La evidencia de ser cristiano. Si hay las evidencias por las cuales pueden confirmar que son cristianos. Si vemos
Segunda de Corintios capítulo 13, 5 dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Si tiene fe, tiene que examinar si su fe está reconocida por Dios o solamente por los hombres. Pero ¿cómo examinamos nuestra fe? Con la Biblia. A través de la Biblia podemos examinar nuestra fe. Nosotros con la Biblia tenemos que examinarnos a nosotros mismos si realmente entendimos y creemos en la gracia de Dios conforme a la Biblia o no. Si de verdad nacimos de nuevo conforme a la Biblia o no. Si de verdad tenemos una fe correcta o no conforme a la Biblia. Tenemos que confirmar. Nuestra fe será reconocida por Dios o solamente será una fe hecha por los hombres. O una fe solo reconocida por los hombres. Eso tenemos que examinar. A veces nos hacemos chequeo general para saber si tenemos alguna enfermedad o no. O si estamos bien de salud o no. Así confirmamos cómo está nuestra salud con chequeo general. Como esto, también tenemos que examinar nuestra fe. Aunque sea 10 o 100 veces, tenemos que examinarnos para estar seguros con nuestra fe. Pero algunos salvos, algunos solo dicen que yendo a la iglesia, creyendo en Dios, puede ir al cielo. Si va a la iglesia fervientemente, podría ser reconocido por otras personas como un buen cristiano. Pero el problema es si Dios reconoce o no su fe. ¿Por qué? Porque si hay muchos religiosos, pero no hay muchos cristianos renacidos. Si yo digo esto, entonces alguno podría pensar que yo soy egoísta. Ese pastor piensa que solo él es correcto y el resto está mal. Pero no es así, porque la Biblia nos indica claramente. En San Juan capítulo 3, sale un judío religioso, Nicodemo, y Jesús le dijo, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nacer de nuevo significa que uno que nació con la carne y tiene que nacer otra vez espiritualmente, entendiendo la gracia de Dios. Jesús dijo, no puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo. Nicodemo se sorprendió y dijo, Jesús, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? O sea, él no entendía qué significa nacer de nuevo. Jesús dijo, de cierto te digo que el que no naciera del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que va a la vida, y pocos son los que la hallan. El camino de vida es angosto y la puerta es estrecha, por eso los pocos la hallan. Entre los que creen en Jesús, hay muchos que van por el camino ancho y la puerta ancho. En nuestro país, Corea del Sur, hay muchísimos cristianos. Se dice que la iglesia más grande y también la segunda más grande en el mundo está en Corea. En alguna iglesia se reúnen unas decenas de miles de personas. Muy grande, pero a Dios le gustaría, viendo esa iglesia que es tan grande. Entre ellos, ¿cuántos serán salvos? Yo a veces escucho el sermón de los pastores famosos por la televisión. Y hablan bien y predican bien, pero parece que en su enseñanza le falta el núcleo de la Biblia. Le falta el núcleo de la Biblia. Les digo esto porque sé que todos entienden a qué me refiero. En San Mateo capítulo 22, 14 dice, porque muchos son llamados y pocos escogidos.
porque muchos son llamados. Significa que hay muchos que van a la iglesia siendo llamados, pero pocos escogidos. Hay muchos que están asistiendo a una iglesia, pero son muy pocos los que son salvos. Si vemos 1 Corintios capítulo 10:5, está diciendo que cuando Israel salió de Egipto, en total 600,000 salieron, solo contando los hombres que tenían más que 20 años. Pero la mayoría murió en el desierto durante 40 años antes de entrar en la tierra de Canaán. Por eso la Biblia dice, pero de los más de ellos no se agradó Dios. Para Dios no es importante una cantidad grande. No es importante. Y dice, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Esto nos enseña algo muy importante. San Mateo capítulo 7, 13, 14 dice, entrad por la puerta estrecha. Entrad, dice así. Cuando pasamos por la puerta, pasamos al instante, ¿cierto? Esta puerta estrecha es la puerta de la salvación. Es una puerta por la cual solo se pasa una vez en la vida. Y luego va por el camino estrecho, por el resto de su vida. En la vida solo una vez se nace y después el cuerpo, la mente y la personalidad va creciendo en el transcurso de la vida. ¿Cómo esto? Primero, uno recibe la salvación en un solo momento. La fe de la salvación es una fe dada solo una vez. Ahí pasa por la puerta angosta. Al momento, al instante, una sola vez. Y después va por el camino que Dios determinó, después que fue salvo hasta que vaya ante el Señor. La Biblia dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que va a la vida, y pocos son los que la hallan. El camino para la vida es angosto. ¿Por qué es angosto? Porque muchas personas no pueden entrar allá. No pueden entrar allá con sus pecados, ni pueden por su propia obra. No se puede entrar allá con ninguna manera humana, sino solo por la gracia de Dios. Por eso es un camino angosto. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. En Hechos capítulo 14, 22 dice, sale que el apóstol Pablo predicaba en Listra, pero los judíos los siguieron hasta allá y le apedrearon y lo mataron. Después ellos lo tiraron fuera de la ciudad. Y luego sus discípulos lo encontraron y dieron, nuestro maestro murió predicando el evangelio, predicando la palabra. En este momento el apóstol Pablo se levantó. Y después, ¿qué hizo él? Él volvió a entrar en la ciudad donde fue apedreado. Entró otra vez allá, aunque todavía estaban los judíos quienes intentaban matarlo. Él no tenía ningún miedo. Y él dijo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. La vida cristiana, después de la salvación, no es un camino cómodo. Es un camino estrecho, sufrido. En este camino hay muchos sacrificios y muchas dificultades y tribulaciones. Pero ahora en nuestra época, ¿cuán cómodamente hacemos la vida cristiana? No había ninguna época en la que podíamos hacer tan cómodamente la vida cristiana. Antes había muchas dificultades y persecuciones para la iglesia. Seguramente todos en sus vidas tendrán muchas dificultades y aflicciones. Pero Dios muestra su puerta y su camino a los que buscan anhelosamente.
Y ellos pasando por esta puerta entran en el camino estrecho. Y al final entran en el reino de Dios. Una vez pasa por la puerta angosta y entran en el en el camino estrecho. En San Juan capítulo 10, 9 dice: Jesús dijo: yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Jesús dijo que eres la puerta de la salvación. En Éxodo capítulo 12, 13, sale que Israel llevaba una vida de esclavitud durante 400 años en Egipto. Y envió a Moisés y a través de 10 plagas salvó al pueblo de Israel. Y la última plaga fue la muerte de los primogénitos. Por eso, todos los primogénitos que estaban en la tierra de Egipto tenían que morir. Pero Dios enseñó una manera al pueblo de Israel para que sus primogénitos pudieran ser salvos. Y les mandó que mataran a un cordero o a una cabra el día 14 de primer mes y pusieran la sangre en los 2 postes y en el dintel. Y después les dio que comieran la carne del cordero o de la cabra asándola con fuego. Y también como les mandó que comieran, les mando que cuando la comieren, coman ceñidos sus lomos y su calzado en sus pies y su bordón en su mano, y lo comen apresuradamente. ¿Por qué mandó todo esto? Porque el pueblo de Israel finalmente salía de la tierra de Egipto, terminando 400 años de la esclavitud, y ya va a la tierra de Canaán. Y es como decir que ya en una hora viajarán a otro lado. Entonces, antes de salir de la casa, tiene que comer algo rápidamente, apresuradamente, parado. Entonces, toda esa historia, ¿qué nos enseña? Jesús murió como el Cordero de Pascua. Por la última plaga, todos los primogénitos de la tierra de Egipto murieron. Pero los israelitas, los judíos, pusieron la sangre en la puerta y ninguno murió. Ellos podían salir de Egipto e ir rumbo a la tierra de Canaán, una tierra prometida. Entonces, ¿cuán felices habrían sido ellos? Porque nadie murió por la ayuda de Dios. Como esto, cuando fuimos salvos, nosotros estábamos en una casa cuya puerta estaba pintada con la sangre de Jesús, quien era el Cordero de Dios, Cordero de Pascua. Dios dijo: y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y ver la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera a la tierra de Egipto. Dios no miró si el primogénito era buena persona o no. Tampoco no le importaba si estaba llorando o estaba feliz. Dios solo miró la sangre. Ver la sangre y pasaré de vosotros. En 1 Corintios capítulo 5, 7 dice: porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Pascua significa Passover, pasar de vosotros. Es decir, Dios no va a juzgar viendo la sangre. Dios no me va a mirar a mí, sino la sangre de Jesús, y el juicio pasará de mí. Y no me va a venir su ira. Por eso Jesús era la puerta de las ovas. Y también en San Juan capítulo 4, 6 dice: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es la puerta. Y nosotros, pasando por la puerta pintada con la sangre de Jesús, fuimos salvos. Y después vamos por el camino que Dios determinó hasta que vayamos al cielo. Jesús es el camino y es la verdad. Y la verdad es la palabra de Dios. Por eso, por este camino, obtenemos la vida eterna. En San Mateo capítulo 3, 16 dice:
Jesús fue bautizado en el río Jordán. ¿Y por qué él tenía que bautizarse? Solo los pecadores tienen que bautizarse después de la salvación. Pero, ¿por qué Jesús tenía que bautizarse? Jesús mostró con su bautismo que aunque no tenía ningún pecado, pero él iba a morir y resucitar en nuestro lugar. Cuando él fue bautizado por Juan el Bautista, la Biblia dice que se abrió la puerta de los cielos y sobre él venía el Espíritu Santo. Y hubo una voz de los cielos que decía: "Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia". O sea, Jesús recibió el juicio de la maldición en nuestro lugar y murió en la cruz. Cuando él fue bautizado, primero totalmente fue sumergido. Eso indica la muerte. Y salir del agua indica la resurrección. Es decir, por la muerte, por su resurrección, de Jesús se abrió la puerta de los cielos. Eso significa que antes estaban cerrada la puerta de los cielos por los pecadores de los hombres, pero ya se abrió. Cuando Jesús murió, resucitó. O sea, cuando Jesús murió. Por eso, en Apocalipsis capítulo 3, versículo 8 dice: "He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. El Señor abrió la puerta del cielo". Primero Jesús murió en la cruz y resucitó y ascendió al cielo, pasando por esta puerta. Nosotros también iremos por este camino. También, si vemos Hebreos capítulo 10, 20 dice: "Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne". En el templo de Jerusalén había lugar santo y lugar santísimo. Y había un velo que está entre dos lugares. El lugar santo era un lugar donde siempre los sacerdotes entraban todos los días y servían a Dios. Pero el lugar santísimo era un lugar donde solo el sumo sacerdote entraba. Entraba con la sangre de cordero y la echaba 7 veces encima del arca de pacto para que los pecados de Israel fueran perdonados. La tapa del arca del pacto se llama propiciatorio. Esto tiene un significado de perdonar a los pecados. Por eso, encima de esto echaba la sangre. Y después de echar la sangre, el sumo sacerdote oraba a Dios. Y ahí fue perdonado el pueblo de Israel. Y así sucesivamente, cada año se hizo este sacrificio por los pecadores. Así cada año se realizó esto el día 10 del mes séptimo. Esto era el modelo de lo que Jesús iba a cumplir. Jesús no entró en el santuario de la tierra, sino entró en el santuario del cielo. O sea, en el lugar santísimo del cielo. Y él murió en la cruz y su sangre fue echado ante Dios. Por eso dice: el velo se rasgó. En San Mateo capítulo 27 dice que cuando Jesús murió, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Cuando se hacía el sacrificio por el pecado, el sumo sacerdote abriendo el velo y entraba al lugar santísimo. Y al salir el velo se cerraba. Pero cuando Jesús murió, Dios rasgó el velo de arriba a abajo. Es decir, Dios derribó la pared que estaba en medio de Dios y los hombres por los pecadores. Y Jesús entró al lugar santísimo celestial y está orando por nosotros, mostrando a su sangre a Dios. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Velo, esto es de su carne. Eso significa que entre Dios y nosotros estaba el velo. ¿Quién era? Jesús. El velo era Jesús. Por eso Jesús dijo a los judíos que derribaran el templo de Dios y en 3 días lo edificaría. Pero los judíos no entendieron esto porque el templo de Dios fue edificado durante 46 años y para ellos era imposible que
Jesús reedificara en 3 días. Y por eso criticaron a Jesús y querían matarlo. Si vemos San Juan capítulo 2, los discípulos entendieron esta palabra en este tiempo. Destruir este templo y en 3 días lo levantaréis. Hasta los discípulos no entendían este versículo. La carne de Jesús es el velo del templo, porque dentro de Jesús está Dios y fuera de Jesús está el mundo. Por eso, entre Dios y el mundo está puesta la carne de Jesús, quien era velo. También, entre Dios y nosotros estamos divididos por la carne, porque esta carne peca. Por eso Jesús, quien no tenía ningún pecado, vino siendo carne, fue rasgado y murió. Pero dice la Biblia, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. La carne de Jesús fue el velo y este velo se rasgó. Por eso no hay más velo entre Dios y los hombres. Se abrió a los hombres el camino para la vida eterna, porque el velo, quien era Jesús, murió, se rasgó de arriba a abajo. Si vemos Génesis capítulo 7, 16, sale que Noé hizo el arca y Dios metió a los animales en el arca, primeramente. Por pareja, 2 en 2, Dios los metió en el arca. Después Dios él mismo había cerrado la puerta del arca. Y juzgó este mundo con el diluvio. Eso también es un modelo de la enseñanza de la Biblia. Entonces, primero, el arca es el modelo de Jesús. Yo pienso que los animales que Dios metió indican los pecadores que están en este mundo. Y Noé y su familia indican el pueblo de Israel, que fue escogido por Dios. Entonces, los animales indican a los gentiles. Cuando se acaba el tiempo de la gracia en la cual los judíos y los gentiles puedan ser salvos, y Dios va a cerrar la puerta, ese tiempo. Debe entrar cuando esta puerta abierta. Según Noé predicaba diciendo, entre rápidamente en el arca, porque ya pronto este mundo será juzgado por el agua. Así predicaba la justicia de Dios. ¿Acaso Noé no habría dicho nada? No, seguro él andaba predicando, entre rápido, por favor. Y la gente tal vez decía, Noé está loco, ¿qué? ¿Del cielo van a caer las aguas? Pero cuando Dios cerró la puerta y llovió durante 40 días, ahí la gente tocaba la puerta. Ábreme, ábreme, ábreme. Pero Dios cerró la puerta. ¿Y cómo Noé podría abrirla? También si vemos a Mateo capítulo 25, sale que 10 vírgenes estaban esperando al esposo. El esposo se tardaba y todas estaban durmiendo. Y ahí llegó el esposo. Entonces todas se levantaron. Y entre ellas, las que tenían la lámpara y el aceite, pudieron prender el fuego tranquilamente, porque tenía lámpara y el aceite. Pero las que tenían lámpara, pero no tenían el aceite, no pudieron prender el fuego, porque no tenían el aceite. Por eso, no podían recibir a su esposo. Así que ellas, imprudentes, pidieron el aceite a las que lo tenían. Y las que tenían, ellas, ¿cómo les respondieron? Para que no nos falte a nosotros y a vosotros, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Y mientras las vírgenes insensatas compraban el aceite, la puerta del banquete se cerró. O sea, el esposo, él cerró la puerta. Luego, ellas pidieron que le abriera la puerta.
Pero el esposo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Salmo capítulo 13 dice, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán y no podrán. Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Hay muchos que creen en Dios para ir al cielo, pero muy pocos entran. En aquel día, muchos tocarán la puerta del cielo y dirán, Señor, Señor, ábrenos. El Señor les va a decir, no sé de dónde sois. Pero Señor, nosotros delante de ti hemos comido, hemos bebido y en nuestra plaza hemos enseñado. Pero el Señor les dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí, hacedores de maldades. Así dice la Biblia. Ellos estaban creyendo que podían ir al cielo, pero no podían. También vamos a ver, veamos, San Mateo capítulo 15, versículo de 12 a 14. Busquemos San Mateo capítulo 15, versículo desde 12 hasta 14. Capítulo 15, versículo de 12 a 14. Yo voy a leer. Entonces, acercándose sus discípulos le dieron, sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra, pero respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Diablos son ciegos, guías de ciegos, y el ciego guiará el ciego, ambos caerán en el hoyo. Aquí también Jesús dio una palabra muy seria, muy importante. Primero dice así, toda planta quiere decir que ya estaban plantadas. Está plantada, pero si no plantó mi Dios celestial, será desarraigada. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, yo sembró la planta de soya, pero luego lleva lentejas. Puede pensar que está bien, igual tengo lentejas. Así yo puedo pensar, pero el Señor no piensa así. Él va a sacar lo que Él no ha plantado. Aunque sea la cosa buena, si Él no ha plantado, Él lo saca. Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Los judíos creían que ellos tenían la fe buena, correcta, pero el Señor dijo, diablos. Son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiará el ciego, ambos caerán en el hoyo. Entonces, ¿qué será lo que Dios nos siembra? Dios siembra la vida, ¿cierto? Entonces, si no tiene vida eterna, no fue sembrado por Dios. Si no tiene vida eterna, según la palabra, no fue sembrado por Dios. En Mateo capítulo 3, 12 dice, y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. En el tiempo de la cosecha, al principio los granos y las pajas están mezclados. Pero recogerá su trigo en el granero. Es decir, la gente come el grano va al cielo. Las pajas. ¿Y qué es la paja? Si tiene cáscara, pero no tiene grano. Entonces, las pajas serán quemadas en el fuego. Ese será el fuego del infierno. ¿Quién será paja? Entre los creyentes, algunos son buenas personas, asisten bien a la iglesia, también algunos se bautizaron, algunos oran mucho, algunos viven fervientemente para el Señor, y otras personas les alaban diciendo que tienen una fe grande, buena, pero son hipócritas, porque solo son religiosos. Ellos son pajas, porque no tiene grano en ellos, no tiene núcleo dentro de ellos. Y también busquemos San Mateo capítulo 13, versículo 24.
capítulo 13, versículo 24. 13, Mateo 13, versículo 24. 24. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró una semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salía la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de la familia y le dieron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dieron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquémonos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranques también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Aquí dice un hombre que sembró una buena semilla en su campo. Buena semilla es el hijo del Dios, hijo del cielo. Pero por la noche vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y después, cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Y los siervos dieron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquémonos? El dueño les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranques también con ella el trigo. Porque los siervos podrían arrancar hasta los trigos mientras arrancaban las cizañas. Por eso les digo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también en ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y el tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la siega, atadla en manos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. ¿Qué será la cizaña? Aquel enemigo es el diablo. ¿Qué habría sembrado el diablo? Segunda de Corintios capítulo 11, 4 dice: 11:4 dice: porque si viene alguno predicando a otro Jesús y que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, y otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. ¿Qué es lo hace el diablo? ¿Y quién hacen los siervos del diablo? Sí, ellos predican a Jesús, pero predica otro Jesús. Predica el evangelio, pero otro evangelio. Algunos dijeron que han visto al Espíritu Santo, pero no era, sino era el demonio. O sea, era otro espíritu. Pero aquí dice que la gente recibe bien todo esto. Hay muchas imitaciones de los artículos losos. Hace muchas imitaciones, o sea, falsas. ¿Sí o no? Falsos artículos lujosos. Un día un pastor me regaló una imitación de un reloj lujoso. ¿Cómo se llama la marca más lujosa del reloj? Rolex. Todavía tengo este reloj, imitación de Rolex. A veces quiero ponerlo, ¿por qué? Quiero ponerlo, pero no puedo porque algunos podrían malentender. Si yo pongo esto, algunos dirán: el pastor tiene reloj Rolex, por eso no puedo ponerlo. Pero el pastor que me lo regaló dijo que él lo compró con $20. Pero podría tener para entendimiento si lo pones. Pero aunque lo observo bien, no parece imitación. De verdad, está bien hecho y también sí funciona bien. Pero creo que si lo uso, pronto se va a dañar. Igual a veces lo quiero usar.
Así existe una imitación, ¿sí o no? También, un pastor que está en Alemania me dijo que él tenía un reloj imitación y un día se lo puso. Y un alumno de la iglesia le preguntó, pastor, ¿cuánto sueldo recibe usted? Él se dio cuenta de que era de una marca muy lujosa, aunque era falso. Si usamos el reloj lujoso, aunque sea falso, otro podría malentendernos. Como si hay el falso artículo lujoso, también si existe falso Jesús, existe falso profeta, falso evangelio. Y si la gente lo acepta bien, por fuera parece bien, original, pero es una cizaña. Por eso, el 2 de Corintios capítulo 11, 13 quiere decir que los que predican otro Jesús, otro espíritu, otro evangelio, son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Ellos se disfrazan como apóstoles de Cristo. Pero por eso falsos apóstoles. Pero dice la Biblia, cuyo fin será conforme a sus obras. Al final ellos recibirán el juicio de Dios. Si vemos Gálatas capítulo 1, de 6 a 9, dice que os anunciaré otro evangelio, diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. No que haya otro evangelio, no hay otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Si cambia algo del evangelio, será otro evangelio y otro Jesús. También algunos dicen que recibieron el Espíritu Santo, pero ellos en realidad recibieron los demonios. También dice la Biblia, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciaré otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Los que predican otro evangelio serán anatemas y los que lo reciben también serán anatemas. Algunos dicen que hay que creer en el evangelio, pero también tiene que guardar los mandamientos y serán salvos. Ese es otro evangelio. Los miembros de la Iglesia Galacia siguieron esta doctrina falsa, este evangelio. Por eso, si sigue otro evangelio, también será anatemas. Los miembros de la Iglesia Galacia siguieron otro evangelio. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Si fueron llamados por la gracia de Dios y la entendieron y dieron que eran salvos, pero estaban siguiendo un evangelio diferente. Pablo dijo, oh Galatas insensatos, no hay otro evangelio, no hay otro evangelio. Os anunciaré otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Si agrega algo en el evangelio puro, esto será otro evangelio, diferente evangelio. Por eso entre los incrédulos hay muchos que no son salvos. Si hay los que pueden ir al cielo, pero son más los que van al infierno, aunque son creyentes. Por eso el diablo sembró mucha cizaña en la iglesia. Pero los que solo hacen una vida religiosa, ellos también están contentos con su vida y con su fe. Es muy largo. La Biblia dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Pero ellos nunca se examinaron a sí mismos. Cuando asiste bien en su iglesia, ora fervientemente, hace muchos servicios, ofrenda muy bien. Entonces su pastor le dice, diácono tal, seguro Dios le va a dar una gran recompensa. Entonces le responde en su corazón, le responde, no pastor, no he hecho nada. Pero en su corazón dirá, sí, claro, Dios me dará una gran recompensa. Pero ni siquiera puede ir al cielo. Cuente, ¿cuándo nació de nuevo?
nosotros también no tenemos que ser engañados. Yo creo que en nuestra iglesia la mayoría son salvos, porque si no es salvo, sería difícil estar aquí, ¿cierto? Porque nosotros siempre decimos que tiene que ser salvo, tiene que hacer de nuevo. Sin embargo, si habrán algunos que no son salvos, fingiendo que son salvos. Si de verdad es salvo, entonces en su vida deben manifestarse las evidencias de ser cristianos. Porque la Biblia dice, la fe sin obra está muerta. Y también si vemos Romanos capítulo 2, 4 y 5, podemos saber que algunos no creen, aunque escucharon el Evangelio. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad que te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Con el corazón duro menosprecia la riqueza de la benignidad, paciencia y la gracia de Dios. Por eso no quiere recibir la salvación. En la iglesia muchos les alaban diciendo que tienen una fe buena, pero ellos están orgullosos de sí mismos, aunque no sean salvos. Por eso, San Lucas 13 dice, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Hay muchos que procuran entrar en el cielo, pero son pocos los que realmente entran. La Biblia dice, la mayoría no puede entrar. Por eso nosotros, si de verdad nacimos de nuevo por la gracia de Dios, entonces tenemos que seguir aprendiendo cómo tenemos que vivir siendo cristianos. Por eso cada semana estamos aprendiendo esto, ¿cierto? La salvación nuestra es muy preciosa. Por eso tenemos que vivir siendo dignos de ser cristiano conforme a la Biblia. Espero que ninguno de nosotros caiga. Que vivan conforme la palabra de Dios. Oremos juntos. Dios Padre misericordioso, nosotros vivíamos aliados de ti, cometiendo los pecados, y no te conocíamos. Sin embargo, tú nos amaste primero, y muriste en nuestro lugar, y nos perdonaste eternamente con la sangre preciosa del Señor, sin pedirnos ninguna obra. Por eso te damos gracias. Nosotros fuimos salvos por tu sangre preciosa. Tú compraste nuestro espíritu y también nuestro cuerpo, así que somos del Señor. Nosotros creemos que ahora estamos viviendo en este mundo solo para servirte y para vivir para tu gloria y tu voluntad. Así que guíanos para que no llevemos una vida vergonzosa como tus hijos. Y entre nosotros, si hay alguien que todavía no nació de nuevo, abre su corazón para que pueda ser salvo, entendiendo su gracia, y permítele la vida eterna y la esperanza eterna. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén.